Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Surco, Arando la Revolución. Estamos aquí nuevamente con ustedes, Nando Islas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y un servidor, José Luis Álvarez Hidalgo, transmitiendo aquí desde la frecuencia de Radio Numancia los jueves a las 8 de la noche y Sin Línea MX los viernes 11 de la noche. Gracias por hacernos acompañarnos en esta nueva emisión, y pues tenemos varios temas que barajar el día de hoy. Está el tema a nivel internacional que a todos nos ha indignado sobremanera, que es el bombardeo indiscriminado del ejército sionista israelí, serie de atentados genocidas en contra de un pueblo indefenso, inerme, y que bueno, hablaremos un poco acerca del tema. Y también pues tendremos una entrevista que justo está llegando en estos momentos nuestra invitada, bueno, mucho gusto, la compañera Beatriz Robles, quien es candidata a diputada federal por el tercer distrito, y que bueno, vamos a charlar con ella largo y tendido acerca de todos los pormenores, no solo que tienen que ver con la campaña que estamos viviendo en estos momentos, que se encuentra ya en su etapa final, sino las implicaciones, la importancia que tiene para Morena volver a ser mayoría en el Congreso de la Unión. Nando Islas, preséntanos por favor a nuestra invitada de esta noche. Claro que sí, José Luis. La compañera Beatriz Robles actualmente forma parte de la bancada de Morena, una bancada histórica que ha sido pilar para la cuarta transformación nacional, que a través del trabajo de Andrés Manuel López Obrador, de la mano con la Cámara Alta y con la Cámara Baja, ha iniciado prácticamente desde el día 1. ¿No? Platicábamos en otras emisiones que justo el proceso, ¿no?, de transformación de la vida pública de México no esperó a que se tomara protesta o a que los diputados federales tomaran protesta, sino desde antes, ¿no?, desde el proceso de transición, desde las calles, desde la academia, ¿no?, desde las reuniones de comités, de protagonistas del cambio, ¿no?, desde la conformación inclusive del propio partido, estructura electoral, es donde se ha ido transformando la vida pública de México. No es una cuestión coyuntural, electoral, y mucho menos que se defina por periodos al frente de algún cargo. Por eso es muy importante, ¿no?, la entrevista del día de hoy, ¿no? La compañera Beatriz actualmente es diputada federal, sigue trabajando, ¿no? Nos damos cuenta que a pesar de que está en campaña, continuamente está viajando a la Ciudad de México para realizar sus labores legislativas, y prácticamente terminando, otra vez la vemos aquí en las calles del tercer distrito federal, pues empujando fuertemente para continuar al frente de la representación de este distrito, que es un distrito totalmente morenista. Betty, bienvenida. Así es. Muchas gracias, Nando, muchísimas gracias a los dos por permitirme estar aquí en esta entrevista con el público que tienen. Siempre es muy importante transmitirle lo que uno piensa y lo que se ha hecho, informar, y por eso les agradezco mucho el espacio. Y así es, el tercer distrito es un distrito morenista. En mi termómetro, el 80-20. En el termómetro de muchos, ¿no? Sí. Por algo el PAN mandó a ese viejo cascajo que ya tenía ahí escondido, ¿no?, para ver si levantaba ciertas simpatías del pasado, pero la realidad es que desafortunadamente para ellos este tipo de personajes han pasado con más pena que gloria, ¿no? Y la gente tiene memoria. Ya lo decía Andrés Manuel López Obrador, el pueblo es bueno y aparte es sabio. Entonces no olvida que en este caso tu contrincante en el tercer distrito federal, bueno, como candidato al tercer distrito federal por el PAN, pues fue un gobernador represor. Sí. Fue un gobernador Ignacio Loyola Vera. Fue un gobernador que estuvo muy distante de las necesidades reales de las y de los queretanos, y le apostó más, ¿no?, a querer pues se acaparó él las obras federales, porque el tema del aeropuerto aquí en Querétaro es un proyecto federal, no es un proyecto estatal, y lo ves ahora en sus promociones, ¿no? O sea,
promociona lo que él hizo como gobernador, pero sin decir que, bueno, esos eran proyectos de la federación, no eran proyectos propiamente estatales. En una No, y además tampoco dice que tuvo muchísimas observaciones de la auditoría estatal por millones de pesos de todas las obras que hizo. Ni que atentó contra la universidad. Contra los grupos de luchadores sociales y además también el hospital, ¿no? El CRIC. Que tuvieron que destruir, pues ahí fue un triste daño al erario, ¿no? Su gobierno. Beatriz, háblanos un poco antes de entrar ya de lleno en materia de tu trayectoria política, cuándo inicias, cómo inicias, hasta el momento, hasta este punto en el que estamos justo aquí. Sí, pues mira, yo realmente soy una política ciudadana, ¿sí? Porque siempre me dediqué a la iniciativa privada. Eso no quiere decir que no haya estado inmiscuida de alguna manera en la política, porque mis tíos maternos, ellos sí pertenecieron a los partidos de izquierda, como el PSUM, como el PCM en sus tiempos, y yo recuerdo de niña haber ido a los festivales de izquierda, ahí donde iba Óscar Chávez, y había un gran ambiente, y bueno, siempre viví en una familia crítica del sistema, así es que siempre me interesó la política, pero yo estudié ingeniería de alimentos y siempre me dediqué a la iniciativa privada. Mi primer trabajo fue en Jumex, después trabajé en una empresa de panificación que hacía panecillos para los desayunos del DIF, donde estaban asociados Olga Sánchez Cordero y su esposo con unos panaderos españoles, o sea que ellos fueron mis jefes en algún momento, y así fue transcurriendo el tiempo. Estuve trabajando en 3M, una empresa transnacional a la que yo quiero mucho, y después viví en Alemania 13 años y allá trabajé en energías renovables. Entonces, pues mi trayectoria ha sido principalmente en la iniciativa privada, por lo que pues entiendo, primero, pues el pueblo. Mi abuelo fue sastre, mis tíos fueron luchadores sociales y por otra parte, pues yo me desarrollé en la iniciativa privada, entiendo a los empresarios, conozco empresarios muy visionarios y gente que realmente se esfuerza por hacer su dinero y limpiamente. Entonces claro. Yo viví en Alemania 3 años, de Alemania me vine hace 11 años a Querétaro como directora de una empresa alemana en energías renovables. Y estando en eso, pues yo ya seguía yo a Andrés Manuel, estaba yo dada de alta desde que Morena era un movimiento, pero no era tan activa porque yo tenía un trabajo pues muy absorbente. Y cuando esa empresa se va a la quiebra por un proyecto muy grande que estaba haciendo en Sudáfrica, México sigue funcionando un poco, pero entonces yo decido dedicarme la mayor parte de mi tiempo libre a la política, ¿no? Porque ya venía viendo yo que necesitábamos un cambio y teníamos que apoyar a López Obrador para que llegara al poder. Entonces es cuando yo me integro más activamente a Morena en el 2016 aproximadamente, aunque yo ya estaba afiliada, y busco a las personas de Morena Querétaro y me empiezo a integrar en el movimiento. Y ahora sí que mi objetivo era finalmente que ganara el presidente López Obrador, que se logró. Yo no buscaba ninguna posición, pero al estar participando activamente y como nosotros sabemos, pues al principio Morena en Querétaro no tenía tantos seguidores, fue muy difícil para los que estuvieron desde el inicio poder ir haciendo un nombre. La gente decía, no, Morena, no, y pues era más bien a veces hasta mal visto, hasta que la gente fue entendiendo la trascendencia de este movimiento. Y entonces, yo no buscaba eso, pero yo creo que gracias a esta oportunidad de que no había tanta gente todavía que quisiera participar, a mí me llegó una convocatoria, una convocatoria que yo no sabía que era para una precandidatura. Yo llené la convocatoria porque yo pensé, pues esto es para apoyar la organización de toda la elección en Querétaro por parte del partido, y finalmente pues quedé en una terna, y pues quedé como candidata a diputada. Ganaste la encuesta. Gané la encuesta y quedé como candidata a diputada federal. Pues esto fue algo que, bueno, al principio yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? Porque yo no había sido política, pero yo tenía muchas ganas, de verdad, de que este país cambiara. O sea, mi convicción es muy, muy, muy grande. Mi respeto hacia el presidente de la República también es muy grande, mi admiración, porque pues son líderes como esos hay pocas veces los encontramos. Entonces me propuse pues a dar todo lo que yo pudiera, preparación académica tengo, y pues
En la Constitución te piden solamente ser ciudadano mexicano, cumplidos 18 años para poder ser diputado, pero la preparación académica la tengo y he podido pues involucrarme muy bien en muchos temas de la Cámara de Diputados, y muy orgullosa de estar pues representando este movimiento dentro de la Cámara, como decía Nando, un Congreso constituyente, prácticamente una legislatura que es la de la transición de este cambio, de esta transformación, en la que se han logrado muchas cosas y con las que yo coincido completamente al 100%. Y en esta etapa, justamente ahora que lo mencionas, ¿qué hacer contra esa guerra legaloide que han desatado los detractores de Morena, esta oligarquía que se ha inconformado con las trascendentales y profundas reformas que ha hecho Morena a nivel legislativo para recuperar la soberanía energética a través de Pemex, a través de la Comisión Federal de Electricidad, con la nueva ley sobre hidrocarburos, y que ahora los amparos, que recordarán el apellido de este insigne y tristemente célebre abogado, juez Gómez Fierro, sí, magistrado, magistrado, pues han detenido. Que de hecho hoy estaban diciendo que es parte del consejo administrativo de todo este grupo que maneja Claudio X González. Ajá, está en mancuerna con este grupo opositor. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacemos cuando se han detenido las reformas a través de trampas legaloides en este golpe de Estado técnico, golpe de Estado judicial que tiene detenido el avance del país? Porque estas reformas fueron innovadoras, o sea, fueron realmente rescatar nuestros recursos energéticos. Es un acto de soberanía que creíamos impensable durante el periodo neoliberal, pero ahora hay un freno legal. ¿Qué podemos hacer, Beatriz? Pues mira, yo creo que tenemos que consolidar esta transformación, o sea, hemos iniciado la transformación, ha llevado tiempo. Yo muchas veces les digo en el Congreso, me siento como una mayoría aplastada por las minorías. Hemos tratado de ser muy respetuosos, de no aplastar a las minorías como ellos lo hacían antes, precisamente porque queremos ser diferentes, y hemos permitido en la Cámara de Diputados, ustedes se dieron cuenta, que un año tuvimos la presidencia de la mesa directiva nosotros, otro año la tuvo el PAN y otro año la tuvo el PRI, que eran los 3 primeros partidos en número de votación. Lo que yo creo que era muy injusto porque nunca se había ganado en México con una mayoría de más del 50%. Y yo considero que cuando la mayoría, el 50 más 1 de la población, decide que alguien vaya, pues la Cámara debería de estar los 3 años con esa ideología que la gente votó. Pero como esas eran leyes que ya estaban anteriormente, que se hicieron a modo por Felipe Calderón cuando él no tuvo la legalidad, y para tratar de buscar una concordia en la Cámara, pues les repartió un año a cada quien, hizo la Cámara la mesa rotativa, y nosotros queríamos cambiar la ley, o sea, pero nos dijeron, no, aquí no vamos a ser iguales que ellos, no podemos hacer leyes a modo, o sea que nos vamos a sujetar a las leyes que hay, y pues después si las cambiamos es después, pero no antes. Entonces nosotros nos hemos sujetado de esa manera a cumplir la ley, y ellos pues lo único que han hecho es fastidiar, en verdad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que consolidar la transformación. ¿Cómo la vamos a consolidar? Pues yo creo que ahorita estas elecciones intermedias que vienen, que son las más grandes en la historia del país, son muy importantes. Yo por eso invito a los ciudadanos a reflexionar perfectamente lo que van a hacer, porque como decía el presidente, hemos alcanzado una democracia incipiente y necesitamos reforzarla. Necesitamos ir a terminar la tarea que empezamos, y yo creo que tenemos un presidente de la República
que está trabajando a favor de todas las mexicanas y mexicanos, que está poniéndole prioridad en el presupuesto a combatir la desigualdad, a combatir la corrupción. El gobierno se maneja con austeridad. Cuando nosotros entramos a la Cámara de Diputados, inmediatamente se cortaron el 40% de los ingresos de los diputados, de los salarios de los diputados, de esa dieta que se dice. Se quitaron todos los seguros de gastos médicos mayores, se quitaron los vales de gasolina, celulares, automóviles, ya no hay nada de eso. Entonces, de hecho, la gente que trabaja en Cámara desde hace muchos años dice que el ambiente es muy diferente, que los diputados son accesibles, antes eran intocables, inalcanzables, y entonces yo creo que eso lo percibe mucha gente, aunque algunos digan que no, y que son los que pueden hacer más ruido porque manejan los medios, porque tienen el poder económico, que lo hicieron gracias a todo lo que saquearon al país. Entonces creo yo que esta elección es determinante para poder ir con la transformación. Los amparos no nos van a detener. El Poder Judicial tiene que darse una revisión total porque hay muchísima impunidad y la corrupción más grande, con mucho respeto lo digo, se ejerce desde ahí, aunque a lo mejor hay jueces, magistrados y gente muy honesta y gente honorable, pero también en México ese fue el problema, que todo mundo vio en la política, en los cargos públicos, un negocio, y así hicieron un uso de su información privilegiada y también ejercieron un abuso de autoridad. Y yo creo que eso es lo que se tiene que terminar. Y votar 6 de junio para seguir con esta transformación. Claro. Así es, Betty. Fíjate que en alguna de las entrevistas que hemos tenido con otras compañeras y compañeros, entre ellas participó Palomar, que va por el 4º Distrito Federal, y compartíamos aquí con el auditorio que la prioridad, ¿no?, para todos las y los morenistas es las diputaciones federales. Hoy en día tú ves el trabajo de brigadeo, de promoción del voto, de la conformación de la defensa del voto para el día de la elección, y el objetivo es claro, ¿no?, mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, reforzar el brazo legislativo que hasta la fecha le ha sido de una utilidad única e importante al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es donde yo te quiero preguntar, Betty, porque Querétaro es un caso particular. Aquí no hay una coalición de PRI, PAN, PRD, de Va por México, no existe, ¿no? Aquí el PAN le está apostando a que sus candidatos ganen y le han rebuscado y vuelto a buscar, no han sacado cascajo, como lo decíamos, ¿no? Es bueno mencionar que ese cascajo que te pusieron a ti como competencia, pues es un transgresor de la educación pública. Tocho lo recordará. Con él fue uno de los grandes movimientos universitarios aquí en Querétaro, porque pues prácticamente se quería clavar la lana de la universidad. No otorgar el presupuesto público necesario a la universidad, ¿no? Lo cual orilló a que el compañero Gutiérrez Vega, ¿no?, pues, que aparte él creó el nombre de Morena. De Morena, claro. Pues encabezara la marcha junto con la rectora Dolores Cabrera para defender a nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, o sea, perfiles como él, la verdad es que tú vas encontrando, ¿no? O sea, te vas al semidesierto, te das cuenta que hay candidatos a diputados que ya fueron diputados federales, locales, y que no han dado resultado alguno. Te vas, por ejemplo, a Mealco y pues pareciera que solamente una dinastía familiar se está quedando el poder de un municipio que está totalmente empobrecido, ¿no? Y, por ejemplo, vas hacia ya la capital y hay distritos que son vitales, como el 3º y el 4º, para poder ganar el municipio, en donde el PAN tuvo durante muchos años la representación y no hizo absolutamente nada, pero cuando hablo de absolutamente nada, ni siquiera ir a escuchar a la gente. Ni recibirla, nada. Ni recibirla. Entonces, ¿eso a qué nos orilla a las personas que, bueno, vemos los toros en la trinchera, que no estamos en la arena política electoral participando, ¿no?, de manera directa, a preocuparnos por el día de la elección? ¿No? Tú ves que un Ignacio Loyola no está haciendo ninguna clase de promoción del voto. Híjole, esta persona se quedó con la idea del antiguo régimen en cuestiones electorales, ¿no? Le están apostando, y me queda claro, y lo digo a título personal, haciéndome responsable de lo que digo, le están apostando al fraude electoral en Querétaro. Y aquí es en donde hay que hacer un llamado, ¿no?, desde las y los candidatos, las y los militantes, las y los simpatizantes, a ese día dedicarnos a cuidar el voto de los distritos federales. No podemos darnos el lujo de sufrir un fraude electoral en Querétaro. Y aquí es donde, por ejemplo, el trabajo de Betty, ayer platicaba con ella, es una prioridad,
¿no? Ayer teníamos un encuentro con empresarios a la cual Betty fue invitada y decía, bueno, es muy importante el empresariado, ¿no? Se le dará su espacio y su momento para el diálogo, pero ahorita la prioridad es la defensa del voto. ¿Cómo están trabajando eso con el Distrito Federal? Sí, pues mira, yo también estoy segura de que ese distrito lo vamos a ganar porque ese es el termómetro que traemos. La gente te lo y dice. del caminar que vamos, pues ese es el sentir de la gente. A mí mi mayor pendiente es, bueno, pues que haya un fraude que, aquí les quiero recordar que se modificó el artículo 19 de la Constitución, donde los delitos electorales son delitos graves, el uso de programas sociales para usos electorales también son graves, se modificó el Código Penal Nacional también para poder armonizar, que es la ley secundaria que rige ese artículo 19, y ahorita cualquier persona que trate de comprar el voto, coaccionar el voto con alguna dádiva, con algún programa social, es acreedora a prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es la prisión preventiva oficiosa? Pues cárcel sin derecho a fianza. Entonces es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque no nada más se hace acreedor el que compre el voto, sino también el que recibe el dinero y vende su voto. Tenemos que hacer la conciencia, porque yo creo que ya no va a ser tan fácil. O sea, como tú dices, se quedaron con la idea de que podían hacer lo mismo que antes. Pero yo sí estoy segura que esta vez la ciudadanía va a estar muy comprometida cuidando el voto, cuidando a los alrededores de sus casillas para ver qué es lo que sucede. No va a haber robo de urnas, no va a haber embarazo de urnas, porque los ciudadanos van a estar muy atentos. Entonces, yo creo que lo que siempre hemos pedido en Morena, en un movimiento plural, en un movimiento democrático, es que se respete lo que la gente diga. Si la gente dice esto, el pueblo no se equivoca. El pueblo sabrá por qué poner, pero que no sea por manipulación a la gente que más lo necesita, por traficar con su pobreza o con su hambre de la gente, que es como los gobiernos neoliberales les gustaba tener a la gente para poderlos comprar. Y yo creo que en este momento la gente está muy consciente. El presidente de la República alguna vez en la Cámara de Diputados llegó y nos dijo: no crean que la gente es tonta, la gente ya sabe quién trabaja y quién no trabaja para beneficiar al pueblo, así es que pónganse a trabajar y no vamos a fallar. El día de hoy incluso escuché en un programa informativo al conductor del mismo que señalaba que consultó una encuesta muy reciente, nunca citó ni la fuente, ni el nombre de la encuesta, menos la metodología, ¿verdad? Pero en la cual se afirmaba que Morena en esta elección del 6 de junio iba a perder la mayoría simple en el Congreso de la Unión, que ahorita tiene 56 diputadas, ¿estamos de acuerdo? De 256. Sí, me quedé corto. Sí, muy 256. Corto. ¿Cuándo te ibas a imaginar, no, que haber tantos diputados en un partido de izquierda? 256, pero que de acuerdo a esa encuesta que nunca citó el periodista Ángel Díaz, iban a perder 30 diputados, por lo cual se quedarían en 226, iban a perder 26 en 230, y por lo tanto ya no tendrían la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de ley importantes para el pueblo de México, y casi lo festejaba el periodista. ¿Crees que este pronóstico sea real? ¿O cuál es tu valoración al respecto? No, yo creo que al contrario, yo creo que tenemos la posibilidad de ganar muchísimo más, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque hace 3 años, en el 2018, pues representábamos una promesa más, ¿no? Entonces, representamos un proyecto que todavía no sabía la gente si se iba a cumplir o no se iba a cumplir, pero yo creo que se ha venido cumpliendo a cabalidad. Todo lo que en ese momento se ofrecía como un proyecto, y yo creo también que la gente lo sabe y se da cuenta perfectamente, porque muchos somos beneficiarios terceros, aunque nosotros no estemos directamente favorecidos, pero sí tenemos una madre, un hijo en la preparatoria, un hijo con discapacidad, las madres trabajadoras, con niños menores. O sea, hay muchas cosas que se han concretado, que se han visto, además de que pues no es una mentira el que ya nos
se condonan los impuestos, el que no se permite la corrupción, el que se creó el Instituto Salud para el Bienestar, o sea, el que en una pandemia tan grande a nivel mundial no se haya pedido ni un solo peso de deuda externa, no se endeudara nada, no ha habido gasolinazos, no ha habido incremento de impuestos, que fue todo lo que el presidente ofreció, y yo creo que todo eso hace que la gente tenga más confianza, vea las cosas de una manera diferente, que ya entienda que la dignidad es más importante que 1,000 pesos que te den y después te quedes 3 años y 6 años con gobiernos represivos, autoritarios, que no escuchan, sordos y ciegos hacia la gente. Ajenos a cualquier causa social. Uh-huh. Y es lo importante de recalcar para todas las personas que nos acompañan ahorita a través de la frecuencia de Radio Numancia. Estamos con la diputada federal Beatriz Robles Gutiérrez, es candidata al Distrito Federal número 3 aquí por el estado de Querétaro. Este Distrito Federal número 3 abarca distritos como el 2, como el 3 local, como el 13 local, parte del 1, si no me equivoco, uh-huh. Unas 10 secciones. ¿Cuántas secciones? Uh-huh. No, pero la particularidad de este distrito es que ha sido un distrito que se ha empobrecido durante todos los periodos del PAN y del PRI en anterioridad, en donde los diputados, tanto locales como federales del PRIAN, pues no hicieron nada y dejaron que el crecimiento fuera sin planeación, que los fraccionamientos fueran construidos en la ilegalidad, que hubiera muchas personas afectadas por los acuerdos debajo de la mesa entre las autoridades municipales, estatales, con las empresas constructoras, uh-huh. Inclusive, ¿no?, pensando en el Distrito 13, lo que es la zona de Santa Rosa, es un distrito que elección tras elección vive fraude electoral. Yo estoy seguro, uh-huh. Betty, que si el fraude que se realizó en el Distrito 13 local se hubiera podido combatir de la forma en la que actualmente se va a combatir el fraude, ese distrito se gana, sí. Pero aparte tú le das una arrastrada más fuerte a este Cano, ¿no?, que era tu contrincante, que ni metió las manos, y uno quiere decir de Pozo, y lo decíamos hace 8 días aquí con la compañera Laura Polo, ni a las canicas gana Manuel Pozo, hasta las elecciones de la FEUC perdió, ¿no? Imagínate. Entonces, todas estas personas, ¿no?, me incluyo porque yo vivo también en ese Distrito Federal, pues hemos sido rezagadas y hemos sido marginadas de algún modo por este tipo de representantes populares, uh-huh. que ni representan ni tampoco son populares, y que durante los últimos 3 años, desde otras trincheras, han votado en contra de cuestiones tan sensibles, tan básicas, como el derecho a la pensión universal, ¿no?, como uh-huh. Diferentes programas sociales que benefician de manera directa y sin intermediario alguno a la población. Sí. Es lo que hay que recordarles, Betty, que claro. Es la gran diferencia, claro. Entre diputadas como tú, sí. ¿no?, y diputados como del PAN y del PRI, pues claro. Que lo que han hecho es votar en contra del pueblo. Claro, así es, hemos tenido muchas reformas y todas las que se han propuesto por parte del grupo parlamentario de Morena pues han sido votadas en contra por los partidos de oposición, que yo les digo la oposición moralmente derrotada, que no tiene otra cosa que hacer más que pues ir en contra, pero eso es, votar en contra es ir en contra del pueblo. O sea, ellos no se dan cuenta que si votan en contra de que en la Constitución, estos que ahora ya no son así como una política pública de un programa social, sino que claro. Ya son derechos de los ciudadanos en la Constitución, pues lo votaron en contra. Entonces es muy importante que los ciudadanos sepan, porque había una gran desigualdad en México. Habían muchas mujeres que se habían dedicado a sus hijos, porque antes había amas de casa, y que no tenían derecho a ninguna pensión. Entonces lo que el presidente está dando es un reconocimiento a esas madres que se quedaron cuidando a sus hijos, donde salimos nosotros, y que ahora pues tienen por lo menos algo que la gente expresa, pues para una persona sola a mí me ayuda mucho, ¿no? O tenían pensiones muy pequeñas del Seguro Social, del ISSSTE, y con esto pues es como a completar un poco lo que es el programa para los jóvenes. El programa para los jóvenes, el programa Sembrando Vida, que son programas que han trascendido a nivel internacional por ser muy buenos programas. Entonces yo creo que si realmente tenemos que recuperar un poco el nacionalismo, porque eso fue algo que también se fue perdiendo. Nos empezamos a admirar a otros y empezamos a pensar que lo mexicano no era bueno, que lo mexicano siempre estaba mal o salía mal, y eso es lo que todavía queda en esas personas que creen
que tienen ellas un privilegio más o que son más que los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que ir terminando. Yo digo, si somos nacionalistas, si entendemos lo que nuestra patria significa y lo que nuestro país significa, nadie quisiéramos que hubiera estas desigualdades, porque en México, pues todas las mexicanas y mexicanos tenemos que tener el mismo respeto, tenemos que tener las mismas posibilidades y oportunidades de crecer y de avanzar. Y como también lo ha mencionado el presidente, no como pensaban en el neoliberalismo, naciste pobre, te quedas pobre. No, la lucha de cada uno de nosotros es lo que hace que avancemos. Yo estudié en una primaria pública, en una secundaria pública, en una universidad pública, y eso me hace que yo en este momento, a mis 56 años, que los digo siempre y con mucho orgullo, porque todo lo que he hecho, porque todo lo que he hecho de verdad, sí, entiendo que ahora lo hice gracias a que estudié en una universidad pública, porque mis papás no me hubieran podido pagar una universidad privada, y entonces ahora hay que devolverle al pueblo un poco de lo que uno pudo obtener por haber estudiado en una universidad pública, ¿no? Y con el esfuerzo, claro, del trabajo, y con ese esfuerzo todo mundo tendría el derecho de poder salir adelante. Ya sería cuestión individual el que se haga o no se haga, ¿no? Que eso es lo que representa Morena. La otra vez platicaba con un compañero, ¿no? Este compañero se dedica al transporte público, él maneja un Uber, ¿no? No le quería hacer publicidad, pero no sabía cómo describirlo, ¿no? Un transporte privado. Y me decía, él no conoce mucho de política, de su concepción, pero le decía que para mí era un gran analista. Dice, bueno, Morena ha hecho esto, aquello, el tema de jóvenes construyendo el futuro, el tema de personas con discapacidad, de tener un hijo con discapacidad, el tema de los adultos mayores, el tema del salario mínimo. Y ahí inmediatamente me acordé de un programa que hicimos José Luis y yo hace como 9 años, en el cual describíamos cómo se definía el aumento del salario mínimo en el régimen pasado, ¿no? Que era absurdo, lo definía una persona que pertenecía a una dependencia descentralizada y cobraba $1 millón que más cobraba mensuales, más o menos. No, así se definía, y que ahora, bueno, todos ustedes han sido protagonistas de los grandes aumentos del salario mínimo que ha habido durante estos prácticamente 3 años. Y este compañero Robert me decía, a mí me da miedo la alianza PRI, PAN y PRD para las diputaciones federales, porque si por separado robaban bastante, pues ahora juntos, imagínate, ¿no? Se triplica. Imagínate lo que no van a hacer. Sí, entonces es realmente contra lo que se está combatiendo en esta próxima elección. Yo mencionaba, bueno, al igual que José Luis, ahorita tú lo mencionaste, Betty, que estas elecciones el próximo 6 de junio son las elecciones más importantes en la historia, ¿no? Para los que pensábamos que el 2018 había sido el punto máximo, híjole, nuevamente la historia nos dice, hay otra batalla que librar, ¿no? Y hay que librarla de forma organizada, de forma pacífica, ¿no? A través de la democracia, ¿no? Apostándolo a que la voz del pueblo sea la que defina, ¿no? El rumbo de este país, y que gracias a lo que se ha trabajado desde la bancada de Morena, es la primera vez que Querétaro tiene representantes federales de izquierda, ¿no? Qué importante es hacer mención de esto, porque nunca antes Querétaro había tenido representantes con una ideología progresista, ¿no? En la máxima Cámara de Diputados. O sea, es algo histórico lo que estamos hablando. Tanto tú como Jorge Luis han hecho un trabajo excepcional en la representación popular de los queretanos, y ahorita pues no tenemos que conservar estos dos distritos, ¿no? El 2 y el 3, y aumentar, ¿no? O sea, que Paloma llegue, ¿no? Que el compañero Salomón llegue, el compañero Jesús Omar llegue, ¿no? Que se sigan aumentando los espacios federales, y no por una cuestión de cargos, ¿no? Ni de ostentar el poder por ostentarlo, sino de que la voluntad de las personas que viven en esos distritos sea reflejada, ¿no? En la Cámara de Diputados a nivel federal. Y justo con todo esto que estamos platicando, Betty, nos gustaría escuchar qué propuestas son las que tú ahorita estás enarbolando, ¿no? Casa por casa, me consta tu casa de campaña, ¿no? Eso que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Tuve una reunión con Betty esa semana en su casa de campaña, y pues analizar la casa de campaña de otros partidos, ¿no? Que le meten una infraestructura fuera de lo común, ¿no? Pantallas, teles y demás, y dices, bueno, aquí se viene todo menos a trabajar, ¿no? La casa de Betty está en el corazón de su distrito, ¿no? La colonia Carrillo Puerto, si no me equivoco, ¿no? Es una casa de campaña austera, ¿no? Pero que se
está destinada a lo que se tiene que destinar, ¿no? Que es a trabajar. Exacto. Y lo que más me agradó, José Luis, y el auditor que me está escuchando, es que a las compañeras y compañeros que laboran junto con Betty, ¿no? Trabajan al mismo ritmo y al mismo nivel que Betty. O sea, Betty está junto con ellos, ¿no? Sí, somos un equipo. O sea, cuando ves a los otros diputados, ¿no? Muy fifís, ¿no? O sea, muy acostumbrados a solamente ser el rostro de una campaña, pues viendo ahí cómo su equipo de trabajo es quien hace toda la talacha, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención eso, o sea, como una diputada federal, al final del día es una investidura que no es poca cosa, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer este papeleo, vamos a hacer esto, vamos a volantear, vamos a las reuniones, ¿no? Pues como un ciudadano más. Entonces ahí nos lleva nuevamente a la reflexión que justo la representación popular debe de ser desde la sensibilidad ciudadana, ¿no? A la altura de todos, somos todos iguales. Sí, para mí es muy importante eso, o sea, yo siempre he tenido creo que debe de haber humildad cuando tú eres un servidor público. He tenido posiciones yo te digo que llegué como directora de una empresa transnacional, ganando muy bien, siendo la directora de la empresa en México o de una empresa alemana, y nunca se me ha subido los humos a la cabeza, claro. Porque creo yo que, bueno, es un privilegio, es una lucha interior, o sea, yo soy una mujer que me ha gustado prepararme mucho, me gusta estudiar, me gusta aprender, hablo por eso 3 idiomas, pero más allá de eso, pues sigo siendo una ciudadana en la misma lucha que todos los ciudadanos, porque pues las injusticias que algunos viven, pues la verdad sí duelen, ¿no? Claro. O sea, yo hoy me encontraba un señor que pues acabó, por eso llegué un poco tarde, porque me entretuvo en un evento que tuve, le mataron a su hijo, y pues la verdad o sea, duele, porque pues un joven estudiando en la universidad, pandillas en las colonias que hay, la inseguridad que hay, y pues impunidad en el Poder Judicial en Querétaro, y pues pierdes un ser querido y sigues en la batalla judicial sin poder terminar, sin poder decir aquí acabó, cerrar ese ciclo, poder ¿no? cerrar el ciclo. Entonces, la verdad es que yo creo que eso debe ser un servidor público, el que puedas escuchar, el que puedas sensibilizarte, el que puedas decir, pues aquí estoy, ¿no? Somos iguales. Perdone, porque sí me causó mucha impacto. Pero bueno, finalmente, eso es lo que yo creo que los ciudadanos tienen que ver. Debe de haber, las autoridades deben de ser diferentes. Somos, en la casa de campaña que yo tengo, somos todos, pues iguales. O sea, realmente le entramos al trabajo todos. A lo mejor yo tengo ahí la batuta un poco de a dónde vamos y qué hacemos, encauzo el equipo, pero finalmente todos y cada uno de nosotros somos importantes porque cada uno tiene diferentes habilidades. Y bueno, me preguntabas de cuáles eran mis propuestas y dentro de mis propuestas tengo, bueno, hay cosas muy importantes que se quedaron sin atender en esta legislatura, y una de ellas es el fuero. O sea, el fuero se le quitó al presidente de la República, sí, pero todos los demás servidores públicos siguen teniendo fuero. Esa fue la razón por la cual tuvimos que hacer ahorita un proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que ya se giró la orden de aprehensión. Tuvimos que hacer un proceso de desafuero con un compañero de la misma bancada de Morena, porque también hemos dicho no somos tapaderas de nadie. Este compañero, pues muy al principio, en el primer año de legislatura, tuvo un incidente en un accidente y ahí falleció una persona de un taxi. Pues parece que él iba en estado de ebriedad y pues se cambió a la parte de atrás, pero había videos que lo evidenciaban. Entonces, pues para ponerlo a la orden de la justicia, para que se hiciera justicia. Igual para todos. Igual para todos, también por abuso sexual. Él todavía no se hace el juicio, pero estamos en esa, ya se pidió y puede ser que tengamos un periodo extraordinario para concluir eso, porque ahorita está la reunión en la que se está analizando toda la documentación para que pase eso a pleno. Entonces, yo creo que el foro es muy importante quitarlo a todos los servidores públicos. Los legisladores de cualquier manera tienen una inmunidad, porque pues lo que hables, lo que digas en tribuna, pues no debe de ser, es un trabajo que estamos haciendo, claro, y un trabajo de debate y demás, pero si hay una inmunidad.
pero ya el si no, al fuero rato se debe cualquier de... persona te sí, denuncia por calumnia, claro, ¿no? O algo por el claro, estilo. pero el fuero sí se debe de quitar, porque si alguien comete un delito, Tiene se que ser debe juzgado. igual que cualquier ciudadano. Claro. Entonces, esa es una de mis propuestas. Otra de mis propuestas es la revocación de mandato. La revocación de mandato fue lo mismo. Para el presidente se va a hacer una encuesta para revocarle el mandato. Yo considero que todos los puestos de elección popular en el que tú pides el voto, debe de poder la gente revocarte el mandato. Si no estás cumpliendo, el pueblo pone, el pueblo quita. Y luego tenemos otra cosa, ¿no? El presupuesto de los partidos políticos. Se trató de reducir al 50%, no lo pudimos reducir. Entonces, esa va a ser otra lucha. Por falta de voluntad de otras fuerzas políticas. De otras fuerzas políticas, claro. Eso sí se debe de decir. Incluso tuvimos aliados que votaron en contra de esta iniciativa. También propongo que se termine se concrete la Ley General de Aguas, que es una ley muy importante porque pues se ha privatizado, ha habido un gran abuso. Que Querétaro es un caso emblemático. Sí, de la privatización estamos muy retrasados tecnológicamente, no recolectamos el agua de lluvia, el agua pluvial, entonces creo que tenemos que reforestar más, pues para que también el agua llegue más fácilmente, para que se vuelvan a recuperar los mantos acuíferos que se han dañado tanto. En Querétaro hay una gran contaminación de todos los cuerpos de agua que tenemos en Querétaro, porque se vierten los drenajes, porque no tenemos sistema de drenaje, y además en Querétaro es uno de los estados en donde no hay ley de aguas, entonces hacen lo que quieren. Otra de mis propuestas es revisar los plurinominales, porque pues en un principio las pluris fueron bien pensadas, bueno, claro, que los partidos de menor tengan representación, representación de las minorías, pero ¿qué ha pasado con las pluris? Que tenemos ahí personajes de muy mala reputación por el fuero. Son premios de consolación. Son premios de consolación, y tenemos que estar ahí con ciudadanos que pues han traicionado a sus estados en sus cargos que han ocupado, y que ahora están ocupando una curul en la Cámara de Diputados sin dejar mucho, o sea, dejando más bien mucho que desear. Entonces, esas son algunas de mis propuestas. La ley de ciencia y tecnología, humanidades, ciencia y tecnología, porque pues la ciencia y la tecnología también no avanzaba, no tenía el suficiente presupuesto. Creo yo que es muy importante, ya lo vimos ahorita en la pandemia, necesitamos un ventilador que se hizo en México y en Querétaro, se desarrolló acá. Está desarrollándose una vacuna, hace muchos años que no había vacunas en México. Patria, la vacuna Patria. Está entonces, la de la Universidad Autónoma. Está la de la Universidad Autónoma de Querétaro, que también está en desarrollo. Entonces creo yo que si se empieza a promover la ciencia y la tecnología para atender la problemática de México, problemas como la diabetes, como todos los problemas que nos generaban mayor probabilidad de que el COVID fuera fuerte mortal, en cada persona, mortal, pues creo que vamos a la soberanía alimentaria, la soberanía energética, y que se use la ciencia y la tecnología. Entonces, esas son las propuestas que yo tengo para esta próxima legislatura. Beatriz, están enviando saludos de Erika Beatriz Álvarez, Gerardo Fernández, y justo de lo que hablabas ahorita, Armando Rivas pregunta que si crees que el gobierno federal ha manejado adecuadamente el tema de la pandemia, y que si hay el suficiente suministro de vacunas para esta necesidad que se tiene ahora en términos de la salud. Sí, pues yo considero que lo ha manejado bien, porque lo han manejado los profesionales, lo han manejado los expertos. O sea, el presidente de la República no ha sido el que ha dicho como pasó con Calderón, ajá, que puso un pelele, exactamente. Quitó a Gatell, de hecho Gatell participaba en el control de la pandemia de la influenza, H1N1, y puso un pelele ahí, ¿no? Ahorita hay una persona experta en el tema. Son personas expertas. El doctor Alcocer, secretario de salud, él es experto en epidemiología también. Entonces creo yo que ahorita hay una gran organización. De hecho, al doctor López-Gatell lo invitaron a formar parte de la OMS para que él pudiera estar en este Consejo Internacional del Tratamiento del COVID. Creo que México ha salido muy bien librado, a pesar de no tener los recursos, ni humanos ni de instalaciones. Y de un sector salud que
que estaba destrozaron, abandonado, que estaba desmantelado totalmente. Entonces yo sí considero que el presidente ha hecho muy bien, él mismo lo ha dicho, que atiendan los profesionales. Él se abstiene de opinar, realmente por eso se hicieron estas conferencias en las tardes, para que se informara lo que iba pasando. Yo creo que ha sido excelente, y de hecho hay una crítica que yo siempre he hecho aquí en Querétaro. Hay un semáforo, ¿verdad?, que es muy fácil de entender porque tú tienes el rojo, el amarillo y el verde. Y Querétaro lo cambió totalmente, y entonces que la etapa A, la etapa C, y entonces uno no sabe ni dónde está con esa etapa, porque bueno, ¿cuál es esa etapa, no? Y como que esa etapa, ¿qué será? Entonces, creo yo que han hecho todo para llevarla contra, y por eso han tratado de malinformar a la gente de que se ha tratado mal la pandemia, pero no creo. Y finalmente, creo yo que hay suficientes vacunas. Hoy estuvimos viendo incluso 3 están envíos. por llegar 5 millones de vacunas, y de eso no se informa. No, ya estamos, yo estoy vacunada, me vacuné hace semana y media. Sí, yo me vacuné la semana pasada. ¿Todo bien? Sí, bueno, tuve un poco de síntomas. Como cualquier vacuna, como cualquier vacuna que de pronto te da alguna reacción, pero bueno, todo perfecto. Y yo estoy muy orgullosa, de verdad. Ha sido muy difícil, están escasas las vacunas en el mundo, porque obviamente todo el mundo tuvo el mismo problema y todo el mundo quiere. Y los países más grandes pues trataron de acaparar, y el presidente de México fue uno de los defensores de decir: por favor, no acaparen, repartan a todo el mundo. Inclusive entonces, se dio vacunas a otros países. Se dio vacunas a otros países. Entonces, pues creo yo que eso es la mejor muestra de una democracia, la mejor muestra de una sensibilidad. Betty, antes de finalizar la emisión, se pasaron volando 50 minutos prácticamente. Así es. Haciendo eco a lo que comentabas, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, menciona hoy en sus redes sociales que el New York Times publicó un mapa con el número de contagios. México aparece como uno de los más bajos del mundo. Esto se debe a la campaña de vacunación, las medidas preventivas de sana distancia, y pues la forma en la que aprendimos a convivir, ¿no?, con esta cuestión del virus COVID-19. No vamos en la dirección correcta, menciona, no bajemos la guardia, ¿no? Y esto es un mapa que pues no publica la Secretaría de Salud Federal, ¿no?, ni ningún medio local que pudiera tal vez hacerle un favor, ¿no?, al régimen, ni nada por el estilo. No, es un periódico de Estados Unidos, ¿no?, que inclusive de repente ha sido más que crítico con el gobierno. Andrés Manuel, exacto, tú lo has definido bien. Detractor. Golpeador. Y bueno, ¿no?, ahí está un periodicazo en el hocico, como decía mi abuela, ¿no?, a todos los detractores de cómo Andrés Manuel ha estado llevando. Y antes de que cerremos, Betty, quisiera, ahorita que nos contabas, ¿no?, la anécdota que tuviste con el ciudadano, me acordé de la parte final de la carta del Che a sus hijos, ¿no?, en el cual pues les pide que seamos unos revolucionarios, que estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza, ¿no? Y al final les dice: acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía, ¿no? O sea, esta sensibilidad que tú tienes con la ciudadanía, con tus representados, ¿no?, con las personas que van a defender tu elección, no solamente a través del voto, sino a través de la defensa del propio voto, ¿no? Es lo que me hizo recordar esta parte final de esta carta del Che Guevara, y pues felicitarte, Betty, gracias. y augurarte un triunfo electoral contundente el próximo 6 de junio. Y que pudiésemos cerrar con un mensaje final. Bueno, pues yo eso, ¿no?, pedirles a los ciudadanos, así he ido casa por casa, pidiéndoles con mucho respeto su confianza en Morena. No los vamos a defraudar. Queremos que este país sea incluyente, queremos que este país sea de oportunidades para todos, que se acaben las injusticias, que se escuche la necesidad de las personas, porque creo que eso es lo más importante. En la medida que nosotros avancemos en esta democracia, pues vamos a poder vivir todos más felices en México, porque el vivir con tranquilidad, el vivir con paz, lo que cada quien pueda hacer, pero que lo tenga asegurado, ¿no? O sea, todas estas colonias irregulares que hay, en donde nadie tiene una tenencia de su propiedad, y es una gran incertidumbre para la gente. Si el día de mañana yo no estoy,
¿cómo se lo voy a transferir a mis hijos? Igual y se los quitan, igual no lo tienen. Entonces la gente se muere con una angustia y nunca puede ser feliz por estar pensando en esos problemas que ha provocado estos gobiernos que han sido insensibles y que han sido pues abusivos, yo diría, y que no han puesto el ojo en las verdaderas problemáticas de la gente. Entonces yo por eso le pido a todos los que nos están viendo, a todo su auditorio, que nos proporcione, que nos regale su confianza y no los vamos a defraudar. Ustedes van a tener la posibilidad de revocarnos el mandato, porque yo voy a luchar por eso. El que no cumpla, que se vaya, y creo que eso es una de las frases más importantes. El pueblo pone y el pueblo quita. Y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y allí la exhortación de la diputada Beatriz Robles, candidata a la Diputación Federal por el tercer distrito. Así es. Federal. Gracias, Beatriz, por tu presencia. No, pues, gracias por la invitación. En el Surco. Les agradezco mucho. Al contrario, a ti. Gracias, Nando. Gracias, José Luis. No votemos por el pasado. No permitamos que regresen los enemigos de la educación pública, los enemigos de la sociedad organizada, los que promovieron, ¿no?, la violencia política en contra de cualquier persona que se inconformaba en el pasado. La gente que buscó privatizar la universidad no merece ocupar otra vez un espacio de representación popular. Vamos todas y todos juntos, José Luis, con Betty Robles al Distrito 3 Federal. A votar por Beatriz Robles este 6 de junio y por los candidatos y candidatas de Morena en la próxima elección. Gracias, soy José Luis Álvarez Hidalgo, le invitamos a escucharnos en Radio Numancia el próximo jueves a las 8 de la noche y en Sin Línea MX los viernes a las 11 de la noche. Gracias a Frauque Jonas, a Jesús Carrión, nos despedimos, este fue su programa El Surco, Arando la Revolución.